Bienvenidos a este nuevo episodio de Espejo Oculto, el lugar donde los susurros se convierten en historias y las sombras se dejan ver. Hoy les traemos un viaje profundo a las entrañas de una de las figuras más enigmáticas del folclore mesoamericano, el Nahual. Pero no vamos a contar lo que ya se sabe, las historias tradicionales. Hoy tenemos tres historias que son consideradas reales, cercanas a nosotros, porque sucedieron aquí en Chiapas, en Tapachula y en Arriaga. Y bueno, cuando veas algo extraño en la oscuridad, pregúntate siempre, ¿lo viste o te veo a ti? Antes de entrar en el misterio, queremos agradecer a toda la comunidad que está creciendo, de verdad, estamos creciendo como fuego en medio de la noche. Gracias por sus comentarios en YouTube, por compartir sus relatos, por hacer que Espejo Oculto comience a tomar vida propia, a ser ya un referente allá afuera, en la calle. Así es, y también un agradecimiento especial a quienes nos han dejado comentarios en WhatsApp y quienes nos han visto también en persona, que ya hemos tenido esta experiencia, y también gracias infinitas por la participación en el espacio en la hora de la papa, que bueno, estuvo increíble esa entrevista y bueno, nos permitió compartir un poco más de lo que estamos haciendo en esta comunidad. Pero también sabes qué, Dani, hay que mandar un saludo muy especial a unos besties. La chaviza del Conalep 312, de aquí de Raimundo Enríquez, que nos ven. Y también el lío que sí es nuestro sobrino, para que quede constancia, ¿no? Gracias, valen mil, no cacamín. Sí, gracias chavos por vernos, compartirnos y bueno, compartir esta experiencia que bueno, es parte fundamental de lo que Así mueve es. a Espejo Oculto. Y este episodio, yo digo que el día de hoy les va a vibrar, Así es, ¿no? y mucho. Y Pues, bueno, el tema de hoy son los nahuales. La palabra nahual, todos los hemos escuchado, ujú, y esta palabra proviene del náhuatl nahuali, ujú. que significa oculto o lo que se oculta. O sea que seríamos espejo nahual. Nahuali. Así es, y que representa precisamente esto que está en la oscuridad, que no se deja ver. Y aunque es una palabra antigua, está muy presente todavía en la realidad cotidiana, porque pues muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra Sí. y alguna historia. Así que este concepto, esta idea ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Y representa a aquel ser humano que tiene la capacidad de transformarse en un animal, Literal. literalmente. Y no solo la transformación física, sino también la conexión espiritual, perdón, que tiene esta persona, este humano, Ujú. con el animal en el que se llega a transformar. Pueden ser coyotes, perros negros, sopilotes, serpientes, cerdos, que son de lo que más suele hablarse, y que, bueno, han representado el miedo y el respeto en las comunidades a lo largo de la historia. En la antigüedad, estas personas eran respetadas en la comunidad, eran referendos en la comunidad, conforme ha ido transformándose, sobre todo posterior a la conquista, la visión del nahual se ha visto como un ente oscuro que originalmente no tenía este objetivo. Sin embargo, hay que recalcar que el nahual tendrá una expresión dependiendo de la persona que se transforma, ¿no? Si esta persona es una persona bondadosa y que esto lo representa, la transformación en el nahual será un nahual bueno, positivo, pero si esta persona es mala o tiene tendencias a la oscuridad, su transformación también se verá involucrada en actos oscuros, ¿no? Entonces, en las comunidades indígenas todavía es muy común escuchar sobre nahuales, las experiencias, de hecho ya platicamos en algún momento sobre algunos nahuales en comunidades aquí en Chiapas y que generan usualmente miedo, ¿no? Y respuestas de la población hacia a estos espíritus que desde una visión antigua eran protectores de la naturaleza y del medio, pero que a lo largo del tiempo, sobre todo con la imposición de una religión nueva, esta visión se transforma. Y es lo que hace que los nahuales hoy, para nosotros, en su mayoría, sean
entes de miedo. Así es. Y en Chiapas hay algo que destacar bien importante. Esta figura no nada más es leyenda, es también una experiencia, inclusive puede ser considerado una herida para algunas personas, quizás también puede ser trauma colectiva, pero hoy van a ser historias. Y como dije, 3 historias que son cercanas, 3 historias que han sucedido no muy atrás en el tiempo, o sea, Sí. realmente son historias que sucedieron hace 6 años, hace 7 años, hace 8 años, y que están todavía latentes ahí, escondidas. Y pues vamos a comenzar con la primera. Esta historia la hemos llamado El Nahual del edificio Genopa de Tapachula. Bueno, este edificio, por aquí les va a aparecer una imagen de ese edificio, es considerado el primer edificio como rascacielos allá en Tapachula. Tiene 9 pisos, un diseño moderno. Es más o menos fue construido entre los 70s, los 80s del siglo pasado. Y aunque hoy parece abandonado, es curioso que se considere así porque todavía tiene movimiento. De hecho, este edificio es muy famoso porque en su momento fue la sede del Banco Banpaís, un banco que ya no existe. En la actualidad, si no mal recuerdo, es sede de una delegación del gobierno federal. No recuerdo cuál, pero todavía es en actividad. Sin embargo, en los últimos pisos presenta cierto deterioro como pues abandono, ventanas rotas, y en eso es donde se va emergiendo esta leyenda. De hecho, un cronista en la ciudad de Tapachula retoma y a todas estas microhistorias que se fueron haciendo, las compiló y encontró justamente la historia de este nahual. Este nahual específicamente es un pájaro gigante, o quizás no tan gigante, pero sí es un ave. ¿Cómo es esto? Pues resulta que una vez recién inaugurado el edificio, había un muchacho que entró a trabajar ahí, pues estaba muy emocionado porque fue una una gran situación, un gran edificio para Tapachula en ese momento, y entonces trabajar ahí era símbolo de estatus, ¿no? Recordemos esta visión de trabajar en un rascacielos, la modernidad y toda esta visión, pues estatus. Se dedicó un día a explorar el edificio. Subió todos los pisos, vio todas las ventanas, porque había algo muy curioso. Desde los últimos pisos y el techo, obviamente, se ve toda la ciudad de Tapachula, el río Cuatán, que es el que pasa por Tapachula, y dicen que si te pones muy vivo, miras hasta el mar. Entonces, pues, Wow. imagínate la gran vista. Entonces resulta que este muchacho sube y ya entrada la noche se queda porque estaba viendo el edificio y se encontró a un viejito, a una persona de la tercera edad, a un anciano, pero que le llamó la atención porque estaba vestido todo de blanco y tenía un zarape negro. Blanco, zarape negro, y que le llamó la atención porque ese tipo de zarape le cubría todo, desde la cabeza hasta los pies. O sea, el zarape llegaba hasta el suelo. Este muchacho llega y le pregunta, disculpe señor, ¿algo que le pueda yo servir? Y que el anciano le dice, no, joven, yo aquí vivo. Desde antes del edificio yo aquí vivo. Yo vi cómo lo construyeron. De hecho, algo que me llamó la atención, dice el viejito, es que a mí no me pidieron permiso, pero bueno, ya lo construyeron, ya está aquí. Pues ni modo, aquí es donde yo vivo. Pero pues tú eres bienvenido. Me gusta mucho tu visita. Puedes venir cuando quieras. Cuando le dice esto el anciano, dice el muchacho que se acerca a una ventana, ese zarape se cae
O sea, no, el señor no hizo nada por quitárselo. Tienes que agarrar tus manos. No, él nada más dice que vio y se cae y fue como un pavo real que salió volando de la ventana. Wow. Con el tiempo, los demás empleados del edificio a lo largo de los años empezaron a reportar que sobre todo como a las 5 o 6 de la tarde, ruidos como de pasos, como que abrían las ventanas, como que inclusive graznaba un ave. El muchacho que, según cuenta la historia, no volvió a subir, se quedó hasta el piso donde él trabajó, creo que fue el cuarto. Y pues nunca más volvieron a ver oficialmente al anciano. Pero siempre decían que en las noches, pasada la medianoche, se ve un ave volando alrededor de este edificio. Otros dicen que, que este viejito nada más se engañó para no volverse a dejar ver, pero que él todavía sigue viviendo ahí. Y esa es la historia del edificio de Vampaís, como también se lo conoce en Tapachula. Wow. Es interesante cuando hablamos de nahuales ver estas figuras con una conexión profunda con los espacios naturales. Ujú. Obviamente tiene esta connotación todas estas personas con esta capacidad. Y lo interesante aquí es lo que le dice, no me pidieron permiso. Sí, Entonces, seguramente esta persona a lo mejor representa también esta desconexión de los humanos de hoy con la naturaleza, con el y, medio en el que vivimos. y que posiblemente donde estaba el edificio, o donde está el edificio, perdón, este viejito es un elemental que ha estado ahí por años, ¿no? Recordemos Sí, que las ciudades antes de existir fueron valles, fueron llanos, llanos, sí, ¿no? rivieras y Ujú. todo. Sí, Y a orilla del río, o sea, es el río interesante. Cuatán es... Y luego que estamos hablando de zonas, justamente, ¿no? Donde usualmente hay agua corriente, o sea, un Ujú. río, un riachuelo, un arroyo, los seres a los que llamamos sobrenaturales suelen estar ahí, Sí, porque el agua es vida, claro. ¿no? Y es uno de los Y es un elementos. punto de atracción, además que también es un Así elemento. es. Pero también Interesante. seguimos en Tapachula, ¿no, Dani? Sí, también está, hubo otro caso, este lo denominamos el Nahual de la colonia Los Llanes, así se llama la colonia, y me gustaría que se ubicaran en un pueblo, ¿no? En las condiciones en las que se vive en un pueblo, ¿no? Digo, Tapachula es una ciudad, sin embargo, esta está en una orillada Sí. de Tapachula, por lo que todavía allá en Tapachula hay muchas casas tradicionales, que son casas con terrenos grandes, patios grandes sobre todo, donde usualmente el baño está fuera de la casa, ¿no? Casas con corredores y todo. Y esto pasó justamente en una casa con estas características. No hay exactamente una fecha en la que sucedió esto, porque en redes sociales, porque se viralizó, se ha hablado 2015, Ujú. 2017, incluso hasta 2018. Entonces, no hay como una fecha exacta, pero sí está documentada o sea, lo que sucedió. Resulta que una madrugada, ¿no? Como siempre, ¿no? Te da ganas de ir al baño, pero en estos espacios, pues tienes que salir de la casa para poder ir a un sanitario o al sanitario de la casa. Entonces, esta persona, este joven al que cuenta su experiencia, contaba, ¿no? Que eran como la 1 de la mañana y empezó a escuchar ruidos. Y primero dijo, pues, un ladrón. En eso inter del despertar por querer ir al baño. Entonces, primero escucha los ruidos y se preocupa. Y lo primero que piensa, un ladrón. Y empieza a escuchar a los perros ladrar, los perros de la casa, ¿no? Entonces él empieza a preocuparse porque empieza a escuchar, ¿no? Estos ruidos como con más fuerza, casas de lámina o techos de teja, donde pues el ruido se escucha con mucha más intensidad y le llama la atención. En este inter que tenía ganas de ir al baño y decidiendo qué hacer porque pues está pensando que es un ladrón y los perros están desesperados afuera, decide ir a ver a los perros para calmarlos.
antes de ir al baño. Seguramente los perros estaban más cerca de lo Ujú. que estaba el baño. Entonces Sí. la decisión fue ir como a donde me siento más seguro primero. Mientras él estaba calmando a los perros, él ve una figura parada en la barda, ¿no? Que sube a la barda. Como una especie de perro grandote. Pero cuando hablamos de nahuales, los animales no son Sí, la exactamente descripción. iguales a los animales reales, ¿no? El nahual siempre tiene una característica sobrenatural en el animal, su tamaño, su postura, la estructura del cuerpo, aunque parece un perro en este caso, pues a él no le convenció que fuera un perro. Y sobre todo el cómo salió, ¿no? Porque se brincó una barda cuando un perro, si bien podría brincar una barda, no lo haría de la forma en la que Sí, porque fue un brinco, sí, ¿no? animal lo hizo, ¿no? Usualmente los animales, por muy ágiles que sean, utilizan algo como para poder subir. Y este animal, o bueno, esta presencia que este muchacho ve, es mucho más ágil y sobrenatural, ¿no? O sea, él vio un sobrenatural el movimiento. Él dice que era como un perro, pero como un lobo por el tamaño, el gran tamaño del animal. Entonces, cuando él lo ve, pues la respuesta que usualmente pasa a la mayor parte de la gente es quedarse petrificado de miedo. O sea, él no se movió. Los perros seguían ladrando desquiciadamente porque estas presencias suelen alterar mucho a las mascotas. Incluso que no fueran mascotas, cualquier animal que se encuentra con un ser sobrenatural tiende esta respuesta a lo desconocido. Entonces, él se queda petrificado, ve cómo el animal se para en la barda, o sea, brinca del patio a la barda, se queda parado en la barda y luego se avienta y sale de la propiedad. O sea, el animal subió por un lado, pasó por el techo de la casa porque es cuando él lo escucha, luego escucha a los animales ladrar y por eso él piensa que es un ladrón, sale tal vez con cierto temor, pero no con la impresión de ver algo sobrenatural desde esta visión. Tengo una pregunta. Dime. Y las ganas de ir al baño se le Ah, quitaron, bueno, me imagino. pues no, en realidad, y Sí, esa se es hizo. la parte chusca de la historia. Cuando este ser sale de la casa, pues el miedo que lo Sí, paraliza claro. no significa que el cuerpo no tenga respuestas. Ya estuvo calmando a sus perros y pues ya no tuvo necesidad realmente de ir al baño, sino más bien de regresar a su recámara para cambiarse de ropa, porque de la impresión, y eso es lo que parte de esto, es la impresión que él sufrió al ver este animal, le generó esta respuesta. Eh, no volvió, o sea, este avistamiento no volvió a pasar, él no volvió a ver nada, pero sí explica que él sintió el cuerpo pesado, o Sí. sea, una energía, una vibra, si lo quieren ver así, diferente. El ambiente cambió cuando él vio a este animal. Por eso es que está catalogado como un encuentro con un nahual, porque no, o sea, todo el ambiente cambió cuando él se encuentra con él, porque el nahual lo vio. O sea, este perro o lobo, cuando él sale a calmar a los animales, a sus mascotas, el animal lo observa y él es cuando justamente se petrifica por la estructura de este animal, ¿no? Porque siempre que dicen, es un nahual y ¿cómo sabes? Es que no era igual a un perro. Ujú. Aquí no hay lobos tampoco, entonces, y los lobos aquí son pequeños, Sí. no son como los lobos grandotes, gigantes de otras partes del mundo, aquí suelen ser bastante pequeños, son casi del tamaño de un perro de casa, pero él decía que, o sea, él contó que el animal era demasiado grande y en las formas en las que se movía y la agilidad que presentaba no correspondían a un animal natural, siendo que este era como algo más sobrenatural. Y pues sí, tuvo la necesidad de tener que ya no atender su necesidad Claro. fisiológica del susto, pero se llevó una gran impresión, ¿no? Que eso es lo que contaba, ¿no? La gran impresión que él se lleva por el encuentro con este animal, que realmente el animal no quiso hacerle nada, solo fue el verlo, pero dice, él cuenta que fue impresionante y aterrador, porque a él le dio muchísimo miedo encontrarse con él. Qué interesante. Fíjate que ahorita que estabas platicando esta historia, me acordé justamente de la experiencia que nos contó Paul, aquí mismo en Chiapas, pero en San San Cristóbal. Cristóbal. De hecho, está el episodio 2 justamente que hablamos de un encuentro con nahuales. Ahí está la historia de Paul, de cómo justamente allá en San Cristóbal estaba esta fusión de perro con lobo jugando con un tronco.
se voltea y lo queda viendo. Sí, y O sea, erguido. y sostienen la mirada, ¿no? Qué curioso, Mm, sí, porque esa es una gran característica también que los nahuales llegan a tener. Algunos dicen por ahí que, uno, porque conocen a la persona que los está viendo. Dos, también como mandar un mensaje de que los van a atacar o no los van a atacar. Y tres, que pues tienen conciencia o hay por ahí algún rastro de humano, sí. conciencia humana. Y de hecho, usualmente, y esto a veces la gente no lo pregunta, en este caso pasó, el encuentro con este nahual, pues el chavo lo platicó y todo, y resulta que en esa colonia había, o sea, ya habían días que habían Mm, desaparecido perros. Y usualmente cuando se platica el nahual, es tanta la impresión de verlo sí, que no hablamos de cosas que pasan sí, alrededor, alrededor días antes o días días antes o después. después, y en este caso se relacionó la pérdida de algunos perros de casa Ujú. con la aparición o el avistamiento de este nahual en específico, que a veces pasa, también buscan alimento o Sí. incluso que hay algunos otros casos que se han platicado de nahuales que se llevan animales para algunos rituales o algunas Ujú. cosas, porque recordemos que esto está relacionado con muchas cosas prehispánicas, o sea, con todo este universo prehispánico que hoy lo vemos como algo Sí. escandaloso, ¿no? Pero que la práctica antes era lo cotidiano, no era normal. Para nosotros hoy no es aceptable, pero sí, en este caso hubieron desapariciones de perros y se relacionó con la llegada o el avistamiento de este nahual. Qué interesante, Sí, un ¿no? depredador Un depredador completamente. completo. Bueno, y hablando también la tercera historia, le vamos, le pusimos el nahual detenido en Arreaga, ¿no? Esta historia se centra en Arreaga, Chiapas. Arreaga es un municipio que vamos a decir que es un punto de conexión entre el istmo oaxaqueño, la zona costa y el Soconusco de Chiapas, y obviamente hacia esta zona del centro del estado. Esta historia, fíjate, Dani, que esta historia yo no me acordaba de ella, pero pasó casi por la época en la que sucedió también la del hombre lobo de Coita. Sucedió en 2020, en pandemia. De hecho, de esta historia también llegó a los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. También por acá les va a aparecer una imagen de una nota en un medio internacional para que vean que sí está documentado. Eh, y tiene varias cosas interesantes. Primero, una cosa que hay que destacar, que este ser ya fue encontrado después de que dejó de ser Nahual. O sea, es decir, son como varias etapas. Ujú. Primero, ubíquense en la noche, en un lugar caluroso, si bien hay cierto viento caluroso, pandemia, mucha gente quizás despierta, y empiezan a escuchar ruidos, bramidos, lamentos de perros, gente gritando, y entonces todo esto genera que la gente salga y de repente vea un ser que todos llegan al consenso que es un lobo. Lo empiezan a perseguir, inclusive hay notas periodísticas que dicen que lo persiguieron durante 4 colonias hasta que lo lograron detener, pero que en el proceso en el que ya al final, al llegar a la cuarta colonia donde finalmente lo detuvieron, este ser se fue transformando paulatinamente o lentamente de un lobo a un hombre. Y que el proceso era que se debieron cómo pasó de 4 patas A dos. a erguirse y caminar en dos, y que estaba desnudo.
y que estaba inclusive en un estado de mucha euforia, de confusión, de inclusive sacar mucha saliva por la boca, que parecían Sí. espuma, y estar... Y esa sensación de mucha rabia y de mucho enojo y de mucha adrenalina. Llega la policía, lo detienen, no sé cómo le hicieron para detenerlo, pero hay imágenes, de hecho esta nota que les digo que los voy a poner, tiene imágenes capturadas del video que le grabaron a este sujeto en la cárcel municipal, donde está agarrado y está mordiendo los barrotes de ahí de la reja, y dicen los policías que lo que más le llamaba la atención era que sus brazos eran más cortos y delgados que sus piernas. Todavía estaba en La esa transformación. transición. Ya conforme fue avanzando ya la madrugada y acercándose el día siguiente, empiezan ya, pues obviamente me imagino que todo el mundo fue a la cárcel municipal a ver, y le empiezan a identificar como que era un brujo. Otros dicen que no, que quién sabe quién era, otros que nunca lo habían visto, hasta que pues las autoridades dicen, bueno, vamos a determinar aquí qué pasó. Resulta que no padecía ninguna enfermedad mental o psiquiátrica, y esto no me consta porque no encontré una nota que le diera seguimiento, sino que fue como que una nota en un periódico de Oaxaca que dice que los que al final de no sé cuántos, como un mes creo, una autoridad, no dice quién, filtra que los exámenes toxicológicos, porque también decían, bueno, a lo mejor está drogado o algo, Ajá. no fueron concluyentes. Wow. Entonces, después de ese episodio, ya no se volvió a saber nada de este hombre ni del Nahual. Aquí hay algo muy interesante, a mí siempre me ha llamado la atención, lo he leído y se ha comentado bastante. Eh, en lo acelerado y ruidoso que es el mundo actual, Ujú. o sea, desde el siglo XX para acá, es muy fácil que estas cosas pasen desapercibidas, porque hay mucho ruido. Ujú. Y como todos vamos acelerados, hemos dejado de observar nuestro entorno. Cuando la pandemia viene, que es cuando se dio el boom, ¿no? Y empezaron a pasar cosas y mucha gente dijo que era psicosis colectiva por el Sí, encierro, sí, sí, sí. tendría como mucha razón de que notáramos estas cosas Era como el contexto por y la el energía. silencio, sí. O sea, Ujú. volvimos en el siglo XIX, O antes del 20, a o a mediados del principios del 20. 20, cuando no había ruido, no había tráfico, si bien ahora hay luz y en ese entonces no, la gente ya a ciertas horas ya estaba en su casa. Digo, aquí estuvimos todo un día, todos los días encerrados, pero tendría lógica que pudiéramos ver más cosas y que fuéramos más receptivos porque no estábamos distraídos, Sí. estábamos en casa. Es más, muchos estaban aburridos y ese Ujú. aburrimiento llevó a ser más observadores, a estar más pendientes de cosas que pasaban alrededor, que antes por el mismo cansancio y el estrés no vemos. Y es muy probable que por eso se dispararon estos acontecimientos, estas experiencias que tuvieron a veces personas solitas, otras en colectiva como Sí. esta, como el hombre lobo de Coita, que de hecho hace poquito vimos un recuerdo que salió, que tenemos en Facebook, de una noticia que salió en un noticiero de Ciudad de México, que hablaba precisamente de este caso y hablaba, ¿no? Que es el hombre lobo y da un contexto, y sería como lógico que esto pasara y se notara con mayor facilidad. Y que no fue particular de México, Ah, porque igual no, por eso, en todo el mundo. también no fue un Nahual, pero el duende de Salta, Argentina, que también ya hablamos en el Sí, episodio de también duendes, pues también sucedió más o menos por esa cercano a época. a la pandemia, sí, y sería como hasta un resultado normal que hubiésemos Sí, visto todo esto durante el periodo de pandemia. Y hay muchísimos en redes, mucha gente subiendo videos, grabaciones o contando su experiencia durante este periodo sí. en el que, pues sí, el mismo silencio y todo este resguardo que nos llevó la pandemia nos llevó a ser también más observadores.
y y a estar más pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y este suceso de los nahuales es, al igual que casi todo lo paranormal, multidimensional. ¿No? O sea, no tiene una explicación, son varias explicaciones. Desde lo paranormal, un nahual representa ese desdoblamiento de una voluntad humana que pasa una estructura humana a una estructura animal, ¿no? Un animal sobrenatural, por supuesto, porque también es un humano sobrenatural. Pero el espíritu ahí está, ¿no? Es una cualidad. Estos espíritus también son diferentes a los humanos normales, porque no todos nos podemos convertir en Sí, nahuales, claro. ¿no? Y esto, aquí el nahual es un mediador de dos mundos, que nos está dejando huella de un pasado Así que es. todavía está presente. Culturalmente así es considerado, un mediador entre dos mundos. Porque antes de la llegada de los españoles, pues obviamente el nahual era respetado, era temido, representaba inclusive una conexión entre lo terrenal, lo espiritual. eh, se le consideraba inclusive no como un brujo malo, sino como en el sentido de magia, de sabiduría. Sí, Con la llegada de los españoles, la imposición de la religión, pues obviamente vienen ciertos estereotipos, vienen ciertos cambios y viene al final de cuentas esta, em, este sincretismo así es. que empieza también a definir qué es bueno, qué es malo, pero de acuerdo a los cánones de ellos, Así es. ¿no? Sí, y recordemos que fue castigado, ¿no? Todo lo que trajera de regreso a las creencias conocidas a hoy como Ujú. prehispánicas era castigado. Antropológicamente, el nahual refleja una dualidad entre lo humano y lo salvaje, lo consciente y lo intuitivo o el instinto, Ujú. ¿no? Que representa el animal, ¿no? Lo instintivo. Y desde lo social, se puede ver como un símbolo de resistencia, Sí, en el sentido de que escapa al control, sale de la lógica urbana, y urbana en todos los niveles, ¿no? Estamos sí. hablando desde 1500 para acá, que es la conquista, no sale de lo urbano, o sea, de los cánones normales, y se burla del orden, porque representa algo que no podemos entender. Sí, porque viene o sea, se crea todavía eso pasa en el campo, Ajá. eso pasa donde en las orilladas y no Sí, y todos necesariamente. los nahuales que hemos hablado son en ciudades. Y hoy en día las orilladas, como decimos, ya hay un grado de urbanización, Sí. ¿no? Y está en una ciudad al Y esa es una final. ciudad al fin de cuentas. Y es una ciudad, en el caso de Tapachula, una ciudad importante para Sí. Chiapas, la segunda ciudad en importancia, si lo queremos ver desde el punto de vista económico. Y Arriaga, como dije al inicio, es un punto de encuentro de dos entidades Y de paz. y de paso Ujú. y de muchas cosas, es un nodo ahí para comunicación, ¿no? Y Sí. bueno, espiritualmente, un nahual o los nahuales, creo, representan una gran pregunta, quizás una de las grandes preguntas que el ser humano puede llegarse a plantear. ¿Qué tanto de animal hay en ti y qué tanto humano hay en lo que llamas bestia? Sí, los nahuales nos han demostrado que no están en el pasado, están en la periferia de la conciencia, no es físicamente nada más, sino en la periferia de nuestras conciencias, y están en las sombras, en la grieta entre lo real y lo sobrenatural, lo imposible dirían por ahí. Y si alguna noche sientes que algo te observa desde los matorrales, desde una ventana, desde la azotea, desde la barda o desde algún punto de la ciudad, no corras. Solo recuerda, ¿lo viste o te vio a ti? Y bueno, queremos agradecer a todos por acompañarnos en este viaje oscuro y sobre todo invitarlos nuevamente a que
le den suscribirse, like, compartir, ¿no? Cada episodio. Si este es tu primer episodio, te invitamos a ver episodios anteriores. Tenemos temas, algunos recurrentes como este de los nahuales, y otros temas también que, bueno, son de gran interés y que, bueno, al final esperamos que esto que te guste, le des like y alimentemos a la bestia que conocemos hoy como el algoritmo. Queremos también leer sus relatos, sus experiencias. Si tienen historias que contar y quieren que salgan aquí en Espejo Oculto, mándenlasla. Pueden hacerlo en los comentarios, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo por el correo electrónico que es espejoocultohd@gmail.com, y quizás sea la siguiente que exploremos aquí, justamente en Espejo Oculto. Así es, y también tenemos una comunidad en WhatsApp, por aquí aparecerá el código QR. Si quieres inscribirte, suscribirte, ahí hay novedades de lo que viene antes de que estén publicadas en redes. Comparte ese episodio con esa persona que ya sabes que ya no duerme igual desde que te escucha, y sobre todo desde que escucha Espejo Oculto. Vamos por el 1,000,000 de suscriptores y sabemos que con ustedes lo vamos a lograr, porque el miedo es más sabroso cuando se comparte. Adiós. Nos vemos.